Esta semana tuvimos elecciones legislativas en diferentes provincias de nuestro país y algunas de ellas muy polémicas por algunos resultados que a priori se dieron de diferentes partidos políticos que tal vez estaban esperando, según lo que habían sido las últimas elecciones generales, tener un mayor porcentaje en cuanto a lo que finalmente terminaron siendo estos números. Para hacer un análisis acerca de lo que aconteció en todas las provincias, hablamos de San Luis, de Jujuy, de Salta, y me está faltando una provincia más. ¿Quién me está quedando? Chaco, claro. Es que estamos con Facundo de Baul para hablar un poquito acerca de lo que allí pasó. Facu, bienvenido, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? Bueno, ahora cambiando un poco el día, así que gracias. Ya terminando, antes abríamos la semana, ahora cerrando. Con una agenda política electoral que ya arrancó. Vale aclarar que estas son elecciones legislativas de medio término provinciales. Recordemos que el gobierno nacional logró, por un lado, eliminar las PASO respecto a la renovación del tercio de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores también. En las provincias que se elige, logró modificar el calendario electoral, eliminó las PASO y directamente estas elecciones son en todo el país el mismo día a fines del mes de octubre. En este caso, las provincias que han podido desglosar esas elecciones ya comenzaron, que son las provinciales, que hay diferencia, también hay que entenderlo esto, a diferencia de San Juan, por ahí decimos, bueno, pero San Juan no tenemos elecciones de medio término, no. Porque nuestra provincia en la reforma constitucional ordenó y simplificó un poco más este calendario electoral, en el cual nuestra Cámara de Diputados, que antes era diputados y senadores, ahora es una sola Cámara, se vota cada 4 años con las elecciones de gobernador. En otras provincias no sucede eso. Justamente es el caso, por ejemplo, de Jujuy y de Salta, que tienen cámaras de senadores y cámaras de diputados. Perdón, el caso de Salta, que tiene justamente este sistema bicameral, Buenos Aires también, etcétera. Y este domingo pasado arrancaron estas 4 provincias que recién vos dijiste, y este domingo están unas elecciones también que han copado un poco la agenda mediática, que son en la ciudad de Buenos Aires, las legislativas, justamente por esta cámara también en este sistema unicameral que es la legislatura porteña. Primero, vemos el caso, a ver, y esto antes de plantearlo, Milei, el presidente Milei y sus sectores aliados plantearon un triunfo, digamos, y lo vendieron como eso justamente el domingo apenas empezaron a conocer los datos, pero hay que tener en claro, insisto, que este desglose ha dado lugar, y los resultados ya lo vamos a charlar un poquito mejor, ha dado lugar a confirmar en que estamos frente a una provincialización justamente de estas discusiones electorales. Recordemos que en estas 4 provincias hay 4 fuerzas provinciales, en ninguna gobierna Milei, y tampoco el kirchnerismo, digamos, o el peronismo más asociado al sector de Cristina. Por un lado tenemos San Luis, que a priori podemos ver que se terminó de resolver una interna. Recordemos que el gobernador Claudio Poggi, quien ganó por Juntos por el Cambio en el 2023, es un ex gobernador aliado a los hermanos Rodríguez Sá, que en el año 2023 rompieron justamente su acuerdo electoral, y eso posibilitó a que Poggi, proveniente de otra fuerza, y algunos sectores plantean con la ayuda de Adolfo Rodríguez Sá, compite contra el frente de su hermano Alberto Rodríguez Sá y logra la gobernación, y ahora justamente el peronismo provincial bajo el PJ orgánico, articulado por Alberto Rodríguez Sá, quien perdió justamente la elección de 2023, intentó justamente construir una fuerza política para oponerse al gobernador Poggi, para justamente intentar medir a ver cómo venía ese termómetro. Recordemos que el peronismo en San Luis tiene intendencias muy importantes, pero aún así el resultado quedó reflejado justamente en una consolidación de Poggi. Que recordemos que Poggi no es ni macrista ni radical, sino que viene de este peronismo federal, este peronismo un poco más heterodoxo para lo que algunos plantean, pero que integró una coalición con el entonces expresidente Mauricio Macri, que si bien no se reporta directamente a ese espacio político. Y por otro lado, la Libertad Avanza no compitió. Recordemos que en San Luis está uno de los alfiles de Milei, que es el presidente provisional del Senado, el senador Abdala, que no compitió e implícitamente también dejó que se dirima esta interna. El caso de Chaco también llamó bastante la atención, primero por una escasa participación electoral. Participó y votó el 51% del padrón. Esto no es un dato menor también en Chaco, y esto es algo que se repitió. Ninguna provincia estuvo en el 80 o 90, como algunos, digamos, participación electoral, como es deseable. En el caso de Chaco, compitió también esa fuerza provincial de Juntos por el Cambio, encabezada por un dirigente radical, pero con la particularidad de que se dio una alianza con la Libertad Avanza para enfrentar a nada más y nada menos que a Coqui Capitanich, que es el ex gobernador que también perdió en la elección de 2023, frente también a unas internas bastante importantes que tuvo el peronismo en ese momento, que las logró subsanar, y hoy justamente el domingo pasado se midió contra el gobernador provincial Cedero,
y logró básicamente una derrota. Si bien Coqui Capitanich entra en la estructura legislativa por una cuestión de ponderación de votos, esta alianza entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza llegó al 45,2% y el peronismo apenas pudo conquistar un 33,5%. El caso de Jujuy, también una provincia gobernada por el radicalismo, que también llamó acá la atención, porque primero salió esa fuerza provincial vinculada a Gerardo Morales, el entonces ex gobernador, y ahora también que tiene una continuidad dentro del mismo partido. La Libertad Avanza salió segunda, esto llamó bastante la atención, y el PJ, que es bastante polémica la presentación del PJ en esa provincia, salió tercero, y no tuvo representación y no tiene bancas directamente. Ahí hay que mencionar algo bastante importante. Hace algunos años el PJ de Jujuy viene intervenido. Lo intervino en su momento el presidente del PJ en aquel momento, Alberto Fernández, y hoy es un PJ que está copado, según lo que dicen algunos disidentes, por el kirchnerismo, sectores más asociados a la cámpora, y hoy lo que se planteó es una derrota en términos electorales. Por otro lado, Salta, para ya cerrar con este repaso de resultados, también una victoria de ese peronismo federal vinculado a Urtubey, encabezado por el gobernador Sáenz, obtuvo, por ejemplo, para que hagamos un panorama, de las 12 bancas que se ponían en juego en el Senado, obtuvieron 11, y La Libertad Avanza. Y también, en el caso de los diputados, obtuvieron 20 de 30 diputados, por ejemplo, y los otros 10 diputados se los repartió con La Libertad Avanza. El peronismo kirchnerista, por así decirlo, que confronta con este peronismo, quedó tercero, relegado. La Libertad Avanza llamó la atención, ¿por qué? Porque ganó nada más y nada menos que en Salta Capital. Que acá nos va dando un panorama, y esto a modo de síntesis es importante, creo, y esta es posiblemente la victoria y el triunfo que celebra la Libertad Avanza, que esa fuerza, que fue media espontáneo el surgimiento, y un Milei que se instauró sin una estructura partidaria, va logrando construir y va logrando arraigarse. Y también es algo interesante, y hay que verlo en el resultado este domingo que viene en Ciudad de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, el discurso liberal libertario, que es lo que ellos plantean, está calando en los grandes núcleos urbanos. En Salta, por ejemplo, que es una fuerza, insisto, gobernada por el peronismo federal, el peronismo anti-K, el gobernador ganó en todos los departamentos del interior, menos en la ciudad de Salta. Y es por eso justamente este reparto de los cargos. Esto hay que verlo, insisto, no sería muy precipitado intentar nacionalizar estas elecciones, ya que no han, y justamente la estrategia de los gobernadores ha sido esa, correr un poco e intentar que se plebiscite sus gestiones, y tampoco es que nos da un indicio muy fuerte sobre esto, cómo se va a comportar en esta discusión nacional que plantea por un lado Javier Milei y por otro lado los demás sectores encabezados por Cristina en el PJ, y también estas terceras fuerzas o las colectoras que están por una tercera vía. Entonces tampoco es que nos podemos apresurar y precipitar de que Milei ganó, de que hay una consolidación, si bien acá lo que se plebiscitó, y es básicamente lo que hemos visto, que es la gestión de los gobernadores que han podido consolidar su poder. Recordemos que estos 4 gobernadores son gobernadores dialoguistas clasificados por el gobierno nacional, que han articulado, que han podido trasladar algunos votos. Y por otro lado, insisto, tenemos el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque el PRO, que es quien gobierna la ciudad hace más de 10 años, va fragmentado. Por un lado, va un candidato de Jorge Macri, una candidata, perdón, de Jorge Macri, apoyada por Mauricio Macri. Por otro lado, tenemos al ex jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que se abrió del PRO. Por otro lado, tenemos a La Libertad Avanza, encabezada por Manuel Adorni, que tiene incluso el apoyo de Patricia Bullrich, que se afilió recientemente a La Libertad Avanza. Y por otro lado, tenemos distintas fuerzas, ¿no? Pero un peronismo que va en alianza con el radicalismo kirchnerista, como así lo catalogan, que va en la figura de Santoro, que las encuestas nos dan como un ganador, pero insisto, es por esto, por esta fragmentación y por esta división de votos. A priori va eso, claramente el PRO está mostrando sus peor facetas. Hemos visto a Mauricio Macri incluso intentando hacer campaña, exponiendo a su candidata, planteando e intentando él, digamos, seguir capitalizando esa discusión. Así que va a haber que hablar sin lugar a dudas, nos ha traído algunas perlitas, pero ya en Ciudad de Buenos Aires es posible ver esta polarización, y que sin lugar a dudas, y a priori me animo a decir, va a exponer nuevamente esta política de los tercios que se vino hablando justamente en la elección de 2019, que es un tercio para los sectores más aliados al peronismo, al kirchnerismo, un tercio también para La Libertad Avanza, y el otro tercio es el que está en pugna. Será Horacio Rodríguez Larreta, será el progresismo, que será el radicalismo, que ha presentado también la lista de evolución de Lustó a una dirigente estudiantil de la Federación Universitaria Argentina y la Franja Morada, que la plantea como la primer candidata de su espacio. Veremos cómo se va a comportar, pero el panorama, y tal como se lo plantea y también lo que hemos visto, es en lo cual se vuelve a reafirmar esa política de tercios. Y también, capítulo aparte, merece el peronismo, que también recordemos y veamos las elecciones de medio término. El peronismo nunca ha tenido, en el 2017, el caso más cercano, en medio gobierno macrista. Macri logró una victoria aplastante sobre el peronismo, digamos, y sobre la oposición.
y hoy estamos frente a algo similar y eso tampoco es un parámetro, digamos, en el que el peronismo está roto o está frente a una degradación. Lo que sí, insisto, surge la Libertad Avanza como una emergencia que está hoy en día consolidándose partidariamente en sus estructuras en las distintas provincias y lo veremos con el correr de los días y de las semanas en las otras elecciones provinciales que quedan pendientes de cara a lo que va a ser la elección legislativa general en el mes de octubre.